Muy buenas, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de este ciclo que hemos llamado Diálogo sobre el Porvenir, justamente porque tiene que ver con el libro que presentamos junto a Fundación Medife, Porvenir, la cultura en la pospandemia, donde hemos invitado a artistas e intelectuales a compartirnos sus visiones originales sobre este futuro incierto por definición, pero nos han ayudado de alguna manera a imaginarlo o a auscultarlo. Hoy nos acompaña Maximiliano Fiqueprón. Maximiliano es profesor universitario en Historia por la Universidad Nacional de General Sarmiento y doctor en Ciencias Sociales por el IDES y la Universidad de General Sarmiento. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Su campo de estudio comprende los aspectos socioculturales y políticos vinculados a las epidemias ocurridas en Argentina en los siglos XIX y XX, y en 2016 su tesis doctoral fue premiada y se encuentra en este momento en proceso de edición por la editorial Siglo XXI Editores. Maximiliano compartió un texto llamado Recordaremos el COVID, reflexiones sobre memoria, historia y epidemias. Maximiliano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por este texto tan estimulante que disparó toda una serie de preguntas en nosotros mismos. Así que te voy a tirar la primera, que justamente es uno de los ejes que de alguna manera vos desarrollás, que tiene que ver con el rol de la historia. Claramente a la hora de buscar tu participación en este proyecto, lo que queríamos era tener la oportunidad de conversar con un especialista en pandemias. Desde el punto de vista histórico, por supuesto, hay que tener mucho cuidado hoy en las etiquetas que uno se incorpora, pero vos de alguna manera en el texto lo que planteás, más que cuestionás, es justamente reflexionás sobre el rol de la historia. Me gustaría entonces que compartas un poco estas reflexiones con nosotros, la capacidad en todo caso que tiene la historia para interpelar el presente y sobre todo el futuro, ¿no? Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo estás, Enrique? Te agradezco muchísimo la invitación a participar de este libro, que creo que lo hablábamos también con tus asesores y con toda la gente del equipo. Es una herramienta de hoy para pensar y para salir un poco del momento tan intenso que estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, creo que cada uno hizo su aporte, ¿no? Se apoyó en donde estaba, y yo desde la historia siempre busqué herramientas para pensar este evento tan importante que está pasando, ¿no? Me parece que nadie tiene un libreto de lo que va a pasar, y eso es lo que genera tanta incertidumbre, pero quizás la historia, a diferencia de otras disciplinas, nos permite como mirar hacia atrás, ¿no? Y apoyarnos un poco en esas experiencias para reflexionar solamente, ¿no? En el texto también trataba de decirlo, no hay fórmulas, no hay experiencias que puedan ser compatibles al 100%, pero me parece que la epidemia es un fenómeno que sin dudas hay por miles en la historia de la humanidad, la seguirá viendo, supongo yo también, y en ese sentido reflexionaba sobre la sensación que me daba al mirar las epidemias que yo analicé, que fueron del siglo XIX, la relativamente bajo conocimiento que hay de esas epidemias hoy, eventos que fueron muy intensos, mucha mortalidad, ¿no? Yo estudié básicamente en Argentina, y la epidemia de fiebre amarilla y de cólera en el siglo XIX, que dejaron, miles de muertos, caos social, desabastecimiento de alimentos, un escenario que hoy, por suerte, no estamos viviendo en nuestro país, pero que es agudo, ¿no? ¿Qué pasó con estas epidemias que quizás el común de la población no las conoce, y salvo especialistas o colegas que estudien el proceso, que conozcan el siglo XIX, se cruzan con algunas y tienen una referencia también bastante difusa? Entonces, ese fue un poco el detonante para empezar a indagar. Creo que todos también hoy, a través de los medios, en mayor medida, se recorta la otra gran epidemia, que es la de 1918, de la gripe española. Pero, insisto, es una epidemia que, si uno mira la gripe española, fue gigantesca a nivel mundial, dejó un tendal de muertos, y no parece haber anclado en la memoria popular, podríamos decir, o en la memoria colectiva, como yo lo llamo.
Entonces quizás lo interesante fue más bien un ejercicio, casi un juego, digamos, de decir, bueno, ¿y qué pasaría si esta epidemia no la recordáramos dentro de 100 años, no la recordáramos dentro de 50? ¿Cómo la vamos a recordar, no, de nosotros? La generación que la vivió va a tener sin dudas una marca, le va a quedar porque nos atraviesa la vida cotidiana. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Y eso yo trataba de destacarlo. No quiero decir que no la vamos a recordar, pero digo, la generación que no la vivió la va a recordar como quizás nosotros recordamos no sé, el 25 de mayo y la batalla de San Lorenzo, que son fenómenos que ninguno vivió ya, pero que los recordamos todos por institucionalización de esos eventos. Entonces ahí era un poco jugar con esta idea. Estamos casi todos seguros de que este evento es mundial y va a dejar una huella. Pero quizás a veces, en respuesta un poco para polemizar, no estemos tan seguros que todo el mundo va a recordar todo el tiempo todo lo que ocurrió en esta epidemia, en esta pandemia. Totalmente. ¿No? Y yo pensaba, a mí, digamos, sin ser para nada un especialista, me gusta la historia. Tengo tengo mi madre que es historiadora y por lo tanto desde muy chico que estoy vinculado a la historia en el día a día. Y pensaba eso, la historia del siglo XX es una historia que conozco bastante bien, a nivel global, digamos, o sea, con las grandes secuencias históricas. Y una de las cosas que a mí me sorprendió es que teniendo un conocimiento un poco, digamos, algún conocimiento sobre esa historia del siglo XX, la gripe española parece como una novedad, incluso en personas que por ahí tienen yo te puedo hacer la secuencia de las dos guerras y la entreguerra y entender de alguna manera algunos fenómenos, y a mí se me había escapado como esa pieza del rompecabezas tan relevante, ¿no? Y pienso esto mismo que vos señalás, de qué manera lo recordaremos en el futuro, si efectivamente va a ser un elemento central o no en términos de cómo se cuenta este presente que estamos atravesando. Sí, y también pensarlo, yo lo que pienso en síntesis, ¿no? Creo que en este momento estamos todos pensando en muchas cosas, pero la gripe española quedó atada a la Primera Guerra, y me parece que ahí es donde se ensombrecen algunas cosas y claro, quedan eclipsadas por eventos más grandes. Un evento que, repito, y vos lo estás diciendo, todos tenemos alguna noción de lo que fue la Primera Guerra, lo que fue la Segunda Guerra, porque lo enseñan en la escuela. La escuela es un gran mecanismo de construcción de memorias y de un pasado. Entonces, si entra, yo como docente, yo fui docente secundario y he trabajado también en distintos niveles, y es muy importante ese fenómeno que se da en el nivel secundario, en el nivel primario, donde se forjan unos saberes sobre el pasado global, como vos decís, a nivel mundial, y nunca aparecen eventos como las epidemias. Por eso yo me inclino a pensar que este evento, los test de COVID, los espacios estos sanitarios que se abrieron, incluso me atrevería a decir capaz el uso del barbijo aparezca como en otra dimensión distinta a la que lo teníamos antes asociado, que eran personas con problemas de salud. Digo, el barbijo antes de esto era para una persona oncológica o con algún problema respiratorio serio, y hoy ya se está transformando en estos meses como en una especie de bufanda, ¿no? Una especie de uso doméstico ya. Pero veremos, te insisto, yo no estoy seguro de que esto sea de aquí en adelante. Creo que también en el artículo trataba de deslizarlo. En esta época necesitamos certezas, y bueno, esas certezas son del momento. Hay que contextualizarlas como una necesidad de ahora. Tenemos que anclar el futuro de alguna manera, ya sea pesimista, ya sea optimista. Tenés que pensar en un futuro posible, porque si quedamos en esta nube así de incertidumbre, resulta muy, muy nocivo hasta para nuestra salud mental, creo, ¿no? De todo. Totalmente. Pensar en un futuro, mirarlo y proyectarlo, y bueno. Digamos, justamente esa idea, digamos, un eje de alguna manera del texto tiene que ver con esa construcción de una memoria colectiva. Me pareció muy interesante el análisis, o cómo trae esa colación en esta construcción de las narrativas, el análisis del cuadro de Blanes, ¿no? Episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Me gustaría entonces que cuentes un poquito, para quien por ahí no está tan familiarizado con la obra, el contexto de la obra
y cómo vos lo introducís en tu texto justamente para hablar de la memoria colectiva. Bueno, también eso te agrego, ¿no? Te agrego, está dentro de lo que va a ser el futuro libro, por suerte. Fue un poco el detonante, ¿no? El disparador, podríamos decir, de todo. Es un cuadro que, digamos, para un especialista es súper obvio. Para una persona curiosa es un cuadro que suele aparecer. De hecho, más de una vez yo, digamos, mi tesis doctoral la empecé en el 2009, empecé el camino a buscar información y ese cuadro aparece en noticias de históricas, digamos, de divulgación. Aparece el cuadro, tiene como una vida, digamos, por fuera de los ámbitos específicos y técnicos del arte. Y es un cuadro que, bueno, que surge a los poquitos meses de terminada la epidemia de fiebre amarilla, la fiebre amarilla de 1871, se extendió básicamente de enero hasta junio del año 71, y para diciembre de ese año, a pedido, ¿no?, de un encargo que le hacen a Blanes, que es un pintor uruguayo, él hace ese cuadro, ¿no? Es un cuadro que ya en la época tuvo como una dimensión de evento, ¿sí? Lo menciona... todos los teóricos del arte y todo mencionan que el cuadro tuvo como una especie de exposición muy masiva. ¿Sí? Se puso en la entrada del Teatro Colón, ¿sí? Del antiguo Teatro Colón, donde hoy es Banco Nación, al lado de la Casa Rosada, y según cuentan, ¿no?, los periódicos y cuentan los analistas, como que una multitud fue a verlo, ¿sí? Personas no especializadas en el arte fueron a verlo porque veían como una instantánea de lo que pasaron. ¿Sí? El cuadro tiene como es una composición, digo, pero tiene como una facultad que sigue siendo hoy como un poco embriagadora, que parece una foto, parece una instantánea está basada en un evento que es que un sereno en sus recorridos, digamos, nocturnos, encuentra en un conventillo, en un domicilio, digamos, popular, una mujer muerta y un bebé que estaba tratando de alimentarse de ella, del seno de la madre, ¿no? La madre muerta, el bebé vivo. Y en base a esa noticia él construye todo digamos, una imagen muy potente donde la mujer yace en el piso, hay una bebé, parece una nena en verdad, que está viva y que está queriendo alimentarse, y en el cuadro él agrega a Roque Pérez, a José Roque Pérez y a Manuel Argerich, que son dos figuras del momento, digamos, y de la vida política y social de Buenos Aires, unas figuras destacadas y que tienen un rol muy, muy activo en la comunidad y que forman parte de unas comisiones para ayudar a los enfermos. Entonces él hace una composición entre el evento real, pero él no pone a un sereno, a eso, él no pone a un sereno de noche, sino que pone a Juan Manuel Blanes y a Argerich, ellos con un tono muy solemne, como rindiéndole un tributo a esa mujer muerta. El episodio es de día, no es de noche, sino que es de día, entonces hay como un contraste muy fuerte que todos los especialistas marcan, ¿no? Yo no soy especialista en arte, pero tiene un contraste muy fuerte de la luz y la oscuridad, y le da como una aura muy fuerte a lo que quiera alumbrar, que es tanto a Blanes como a la mujer y al cadáver, digamos, y a la niña, y es sirvió como un homenaje, ¿no? Y en pocas palabras, para mí es un vehículo de memoria muy potente, porque hizo que esa epidemia sea recordada de muchas maneras. ¿Sí? Blanes es un pintor clásico y es un pintor muy reconocido a nivel mundial, se han escrito libros, se han hecho exposiciones de él, y ese cuadro llevó un poco el recuerdo de la epidemia a todos lados donde fue. Se trató de comprar, el gobierno, la municipalidad de la ciudad, por entonces, y la provincia de Buenos Aires quisieron comprarlo, pero le quedó a Uruguay. Así que hoy está en el Museo de Montevideo, ¿sí? el cuadro, pero es una linda anécdota de cómo va a ser recorrido ese cuadro, pero a la vez es cómo se crea memoria, claro, también. Claro. Y es un objeto muy tangible, al punto que se vuelve como medio una instantánea y se producen como relatos medio distorsionados de lo que fue la epidemia. ¿Sí? Yo en el libro trato de mostrar que no fue exactamente tal cual Blanes lo retrató, pero generó como un relato muy, muy cohesionado, muy fuerte de lo que fue vivir una epidemia. ¿Sí? En esa línea te recomiendo, si no la viste, hay una obra de teatro que la hace el grupo de teatro comunitario en Parque Patricios que se llama Los Pompa Tetrillazos, que se llama Lo que la peste nos dejó. Y es una obra que lo hacen en el Parque Ameguino,
que es justamente, bueno, vos lo sabés seguramente mejor que yo, entiendo que donde están enterrados los muertos de la peste, digamos, ¿no? O una parte, no sé si los muertos o una parte, pero fue parte de esa migración que después hizo la ciudad de Buenos Aires hacia el norte. Pero me parece interesante por los modos de recordar y el rol que tiene la cultura, no solo entonces, sino ahora también, en términos de mantener vivos esos recuerdos que son tan importantes. Y en esa idea de recordar, yo quería compartir una cita que está en tu texto, de Federico Cucso. Vos decís, de acuerdo con Federico Cucso, las historias que nos contamos influyen en la manera en que vemos el mundo. Lo encuadran, nos ayudan a pensarlo y a hacerlo posible. Eso, a grandes rasgos, es lo que podríamos denominar cultura. Me pareció interesante porque, bueno, a mí, ministro de Cultura, me interpela bastante en términos de qué significa la cultura, pero además pone muy al frente esta idea central del texto, que es que, digamos, existen los hechos y las interpretaciones, por supuesto, y que al mismo tiempo después vos planteás que a los cambios culturales hay que de alguna manera conducirlos. O sea, es decir, que efectivamente tampoco es una mirada pasiva la del texto, sino es una reflexión hacia el futuro, y me pareció realmente interesante en términos de perspectiva, porque dialoga con el principio, con el rol de la historia, ¿no? Claro. Sí, y entonces, bueno, sí. Dale, decime. No, era justamente pedirte una reflexión en torno a estos temas que a mí me parecen como centrales y me parecen fundamentales en términos de tu aporte, ¿no? En la incertidumbre que significa pensar el futuro, saber y que con las limitaciones que tenemos en términos de la caja de herramientas que traemos, en este caso de la historia, aún así tenemos, diría, una responsabilidad para pensar el futuro porque somos protagonistas también de ese relato que de alguna manera se va a ir construyendo y quedará cristalizado no ya en un cuadro, pero sí quizás en los compilados de noticias, en los relatos orales, en recuerdos distorsionados, pero que después quedarán cristalizados como recuerdos que fueron efectivamente así. Eso. No, y bueno, sumar, creo que sí, fue lo primero que me salió. Yo recuerdo que cuando surgió tu propuesta, fue casi instintivo, podríamos decir intuitivo, fue decir, salgamos de esta maraña que estamos y pensemos cómo nos vamos a recordar. Y lo primero que recordé fue a Enzo Traverso y a todos los especialistas que trabajan en tema de memoria, y la idea de que la memoria no es acumulativa ni pasiva, no es una cajita que se va llenando de cosas, ¿no? De hecho, los especialistas ahora en neurociencia y todo te muestran que cuando uno recuerda, como que trae las partes, las junta y arma el recuerdo, y después las vuelve a separar. O sea, que no es la caja de recuerdos, el arcón de los recuerdos, donde el recuerdo es igual, siempre el mismo, un poquito más viejo. Podemos agregar elementos, sacarlos, y ahí es lo interesante de jugar un poquito con el poema de Benedetti, que honestamente yo también pensé que era un poema de Benedetti, y resultó ser que no. Entonces, eso es un juego de memorias. Quizás nadie lea mi texto dentro de 20 años y digan que ese poema era de Benedetti. Si alguien no se da cuenta y lo pasa como un poema y queda institucionalizado. Entonces yo digo, el rol fundamental que tienen las instituciones, privadas si querés, pero sobre todo el Estado como un gran promotor de cultura. Yo recordaba en donde era el Cementerio del Sur, donde vos decís el Parque Ameghino, también tiene en el centro del parque está el monumento. Ese monumento es a los muertos por la fiebre amarilla y lo hace la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ese es otro objeto, quizás no tuvo la circulación que tuvo Blanes, obviamente, es mucho menor, pero hay un monumento a los que pelearon, digamos, y combatieron. Tiene como todo el tiempo este costado medio, esta concepción medio bélica, ¿no? De que enfrentar la epidemia es como una guerra, y se rinde como un tributo a los que murieron curando enfermos o asistiendo a personas menesterosas, a personas que necesitaban un plato de comida, una sábana. Así que sí, yo creo que es fundamental, y sobre todo estar atentos a que hoy también estamos armando esa cultura que decimos todo el tiempo. Entonces yo por eso celebraba también el libro. Me parece que llega en un momento
que es esencial, que es ahora y no dentro de un año o dentro de 6 meses o dentro de 8, sino que salió como en el ojo del huracán y permite sentarnos a pensar que lo que estamos haciendo tiene consecuencias como muy, muy importantes todas en el ámbito de la cultura, que no es un hecho, fue quizás la intuición más simple, pero la que me llevó a enfocar todas mis investigaciones, no necesariamente hacia la salud, no necesariamente hacia lo que dicen los médicos y lo que dicen los especialistas, sino mirar a los otros, mirar a los pacientes, mirar a los enfermos, a los familiares de los enfermos, porque ellos también viven la epidemia y van a decir algo de esa epidemia. Entonces, Claro. tanto en mi tesis como en el libro, yo me corrí un poco del eje más desde la historia de la medicina propiamente, para caer en lo que se conoce como la historia sociocultural de la enfermedad, que es cómo vivimos enfermarnos y curarnos. No es patrimonio del saber del experto, sino que, bueno, lo vemos hoy, ¿no? La tensión que hay a veces entre lo que dice el médico y lo que nosotros queremos hacer. Eso es tan básico como cuando uno va al médico y sale del consultorio y hace al final lo que uno quiere, ¿no? No hay un control 100% efectivo de todas nuestras prácticas a través del saber experto. Y eso es lo interesante, me parece que es lo que nos permite a nosotros reflexionar como sociólogos, como historiadores, antropólogos, ver esa tensión, ver ese juego de... Me hace acordar mucho en mi, como te digo, mi adolescencia, al encontrarme con libros en casa de mi madre, por ejemplo, toda la secuencia de historia de la vida privada, y me acuerdo el shock que significó entender a la historia no desde ese gran panóptico de reyes o de generales y de presidentes, sino del día a día y de las personas que lo atravesaron. Y quería cerrar entonces agradeciéndote, pero con una pregunta más personal, que es ¿cómo fue que te vinculaste con la historia? ¿Es algo que desde chico ya sabías que ibas a ser historiador? ¿Te apareció más grande? ¿Cómo aparece esa vocación en el tiempo? Mira, apareció un poco por la escritura. Digamos, yo, si tengo que ser honesto, cuando terminé mi secundario quise ser kinesiólogo, después no, cambié a otro y fui mutando, pero nunca dejaba de leer. Y recuerdo mucho cuando miré la historia fue con Félix Luna, no sé si se acuerdan de... Mirá, sí, claro. Que él había sacado una colección, no me acuerdo si en Clarín o en La Nación, no recuerdo, en uno de esos diarios así de tirada nacional, sobre historia argentina. Y yo en mi escuela secundaria tuvimos como una historia un poco cortita, porque yo estudié en un comercial, en un colegio comercial, y me había quedado muchas dudas sobre personajes históricos argentinos. Y a partir de ahí me súper enganché con eso. Y el otro gran descubrimiento fue que ya estaba en la carrera, pero que quizás me llevó a investigar, fue Philippe Arié, cuando él tiene un libro que se llama Historia de la muerte en Occidente. Y ahí yo sentí que estaba viendo algo que no había visto nunca, que era, bueno, cómo moría la gente antes. Me choqué como con lo que sería la historia cultural, digamos, ¿no? Vos mencionás la historia de la vida privada. Ya no los procesos políticos y económicos, sino cómo vivía, qué pasaba cuando se moría una persona en la Edad Media. Y bueno, me voló el cerebro, quedé como queriendo consumir todo el tiempo eso. Y bueno, me ligué más a la investigación con gente que me supo también estimular, ¿no? Creo que es fundamental el rol del Estado ahí estimulando con estos proyectos de becas y aperturas para que todo aquel que tenga una duda o una inquietud tenga también un lugar donde materializarlo. Creo que fue fundamental. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por compartir estas reflexiones, este tiempo con nosotros. Y la verdad, insisto, agradecerte sobre todo el texto, que es un texto, mientras te escuchaba recién pensaba en esta charla dentro de varios años, en una especie de volver al futuro, y cómo vos tiraste un ancla en este texto que va a ser muy interesante de leer en el tiempo. Así que gracias, y bueno, seguramente seguiremos generando otras instancias de intercambio, digamos, para que siga circulando el texto y siga circulando el debate en torno a estos temas, y te estaremos invitando a participar. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también y un abrazo para todos. Cuídense mucho. Gracias, igualmente.